El Cementerio Central, la necrópolis más antigua de Uruguay, inaugurada en 1835, es un paseo jardín-museo al estilo de muchas ciudades de Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos, Colombia y Argentina. Nos servimos un cafecito y te cuento quiénes son los guardianes del Cementerio Central. Yo soy Américo Cardoso y esto es Crónicas con Café. En el Cementerio Central, a orillas del Río de la Plata y casi en el centro de la ciudad, se encuentra la tumba de uno de los 3 uruguayos que murió en el Titanic en abril de 1912. Me refiero a Ramón Arteagabeitia y a la del compositor, pianista y periodista Gerardo Matos Rodríguez, nacido en 1897 y fallecido en 1948. Creador de la comparsita, considerado el himno cultural de Uruguay. También alberga leyendas como la del tesoro de las Masilotti, que hace referencia al reclamo de 2 hermanas, Clara y Laura Masilotti, nacidas en Estados Unidos, pero de ascendencia italiana, quienes llegaron a Montevideo en la década de 1950. Las 2 mujeres de unos 50 años alegaban poseer derechos sobre una fabulosa colección de piezas invaluables que estaba oculta hace más de un siglo en el predio ocupado por el Cementerio Central. Aquella leyenda alteró el clima aldeano de Montevideo durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, hasta que se desvaneció sin resultados. Pero el Central no guarda solamente secretos históricos o leyendas. Un observador atento, informado o guiado podrá notar la evolución de los cambios en estilos, ritos y costumbres de los uruguayos. A lo largo de los años fueron cambiando los estilos, el material utilizado. Al principio se usó mucho el mármol blanco, luego granito, hasta que empezó a aparecer el bronce. Desde el punto de vista arquitectónico, en el siglo XX aparecen las líneas rectas, las formas más sombrías, y las tumbas se pueblan de ángeles, relojes, antorchas, cruces, templetes y pequeñas capillas. Algunos antropólogos sostienen que una tumba esculpida puede ser un despilfarro o un mapa, según se mire. De manera que muchas tumbas del Central ofrecen la oportunidad de apreciar valiosas obras de famosos escultores italianos como José Leví, Juan Azarini y Félix Morelli, o de los nacionales José Belloni y José Zorrilla de San Martín, entre otros. Pero igual que muchos cementerios del mundo, el Central de Montevideo alberga además gran parte de la historia política, cultural, religiosa y deportiva del país, como espíritus guardianes del cementerio. Llamarán la atención entonces los mensajes escritos de los deudos y los símbolos, como de los de la masonería, que siempre influenció fuertemente a la dirigencia política del pequeño país sudamericano. Algunos de esos símbolos son indescifrables. En el Panteón Nacional, ubicado en el centro del predio, están los restos de figuras como el escritor Juan Zorrilla de San Martín, nacido en 1855 y fallecido en 1931, de la poetisa Delmira Agustini, nacida en 1886 y fallecida en 1914. El dramaturgo y periodista Florencio Sánchez, nacido en 1875 y fallecido en 1909. El intelectual José Pedro Varela, nacido en 1845 y fallecido en 1874,
primer reformador de la enseñanza a fines del siglo XIX, y de Carlos Quijano, nacido en 1900 y fallecido en 1984, periodista y fundador del Frente Amplio. También están los restos de los pintores Pedro Figari, nacido en 1861 y fallecido en 1938, y Juan Manuel Blanes, nacido en 1830 y fallecido en 1901, del escritor José Enrique Rodó, nacido en 1871 y fallecido en 1917, y hasta de Baimaca, Perú, el último representante de la tribu de los charrúas, repatriados en el año 2002 de Francia, donde murió el 13 de septiembre de 1833 con 53 años. Los visitantes descubrirán por qué la avenida principal de la ciudad balnearia de Punta del Este se llama Gorlero. Es un homenaje al inmigrante genovés Juan Bautista Gorlero, nacido en 1849 y fallecido en 1916, que llegó a ser el primer intendente del departamento de Maldonado, donde está enclavado ese balneario internacional del Atlántico uruguayo. El Cementerio Central de Montevideo, declarado Patrimonio Histórico Nacional, se convirtió en un nuevo referente para investigadores, seguidores del llamado arte funerario y curiosos. Las visitas guiadas se realizan al atardecer, luego del cierre del cementerio, para evitar interferir en los sepelios y además de las conferencias de los guías. Se interviene el espacio con música en vivo e iluminación especial, pero no se trata de montar un show, sino de realizar una respetuosa y delicada ceremonia cultural y artística, aclaran los funcionarios municipales. Hacete un tiempito y visita este lugar histórico, lleno de leyendas, misterios, cultura, y déjame un me gusta, suscríbete en el canal y hasta el próximo cafecito.